Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. Hoy surcamos las músicas propuestas por el estudiante de biología, actor, compositor, arreglador, docente, músico, el bandoneonista Rodolfo Mederos. Si la biología demuestra que nada surge por generación espontánea, veamos qué surge de Generación Cero, el grupo de Rodolfo Mederos editado por Trova. Por diversos motivos, aislados o combinados, o desde la rama investigativa que se quiera abordar, con argumentos mostrativos o demostrativos, el hecho histórico-social concreto es que los años 60 marcaron un cambio estilístico y de percepción en muchas expresiones artísticas, y el tango no iba a estar ajeno. Todos los estilos musicales progresan, no desde el progreso positivista, sino como un decurso propio de la sociedad de la que forman parte. El tango, por caso, transitó de los prostíbulos orilleros de finales del siglo XIX al esplendor art déco de Armenonville en la avenida Alvear, en esa Argentina del centenario. De los estribillistas al tango canción, de las grandes orquestas a los grupos reducidos, de Mansi Troilo a Silvio Soldán y Hugo Marcel, de Mercedes Simón a Rosana Falasca, de los bailes carnavalescos a las figuras coreográficas del Mundial de Tango, o las más hospitalarias milongas barriales. Recuerda a Horacio Ferrer. Estábamos con Astor y comenzó a sonar en la radio la orquesta de Di Sarli. Y yo disimuladamente bajé el volumen, pero sin apagar. Y Piazzolla, casi como enojado, me dice: ¿qué haces? Es la orquesta más milonguera que existió. Poné eso como estaba. Piazzolla traerá para los 60 un nuevo enfoque, con su bagaje forjado desde el pibe amigo de Gardel en Nueva York y el vecino que tocaba Bach en bandoneón. Y en ese carril empiezan a transitar una nueva generación de músicos.
Escuchamos Generación Cero, el tema que coincide con el nombre del grupo que armó Mederos para esta grabación. El LP Fuera de Broma, de Rodolfo Mederos y Generación Cero, grabado en los estudios Ion entre agosto y septiembre de 1973 y finalmente editado en 1976 por Trova. Las composiciones, arreglos y dirección son del propio Mederos, que junto a Daniel Vinelli y Juan José Mossalini integra la línea de bandoneones, sumado a Arturo Schneider en flauta y saxo, Ricardo Salas en bajo eléctrico y Pocho Lapuble en batería. Rodolfo Mederos nació en marzo de 1940 en el barrio porteño de Constitución. A los 5 años descubre el bandoneón por intermedio de un vecino de origen polaco. Lo primero que me deslumbró fue el objeto, esa cosa de artefacto raro que se movía, se contraía y se estiraba como un gusano. Y el sonido. Desde ese momento entró en mi alma y en mi corazón de manera permanente. Han pasado ya muchos años y aún conservo vívidamente las emociones de esa tarde de domingo. Al día siguiente, Mederos regresa a la casa del polaco y este hombre le arrima una sillita, le pone el bandoneón en el regazo y le dice, bueno, empezá a tocar, y se va a hacer sus cosas, dejando al niño Rodolfo en la sillita, con un inmenso fuelle con 2 tapas de madera llenas de botones que le llega hasta la nariz. Estamos en los inicios del niño Rodolfo. Escuchemos entonces a Rodolfo ya grande, desde el inicio del disco, lado 1 o banda 1, con el tema Fuera de Broma.
Comienza entonces a formarse un pequeño repertorio, tangos, valses, aprendidos total y absolutamente de oído, orejeados de la radio o de su madre, de quien Mederos recuerda con una voz muy delicada, afinada y con buen oído musical. Mi comienzo fue así, total y completamente salvaje. Creo que en tantos años de carrera, si alguna cosa hice bien, fue por ese inicio salvaje. Los demás conocimientos me dieron conciencia de las cosas. Atentos a las inquietudes del niño Rodolfo, sus padres lo envían al clásico maestro de barrio. Algo muy frustrante, recuerda el Mederos grande. Este hombre, con una mezcla de ira y horror, me prohibió terminantemente tocar de oído. Bueno, era la pedagogía de esas épocas. Aprendí cosas de escalas y arpegios, pero desde la enseñanza de que las cosas son así y así deben ser y punto, y no se discute. Los libros me han enseñado mucho y lo siguen haciendo. No adhiero al analfabetismo en ninguna de sus vertientes o prácticas, y mucho menos como bandera. Y también tuve la inmensa fortuna de aprender con los músicos que me permitieron tocar con ellos. Salgán, Piazzolla, Pugliese, como consagrados. Pero también, y no pocas veces, músicos completamente olvidados, músicos de cantina, simplemente tocando con ellos, escuchando tal vez un pequeño pasaje, escuchando como lo hacían, ahí, tocando. Do y fa sostenido forman un intervalo, un tritono o cuarta aumentada. Puedo no saber su nombre o aprenderlo en un minuto. Y es útil saberlo. Si se te ocurre algo caminando por la calle, te lo podés anotar aunque sea en la palma de la mano. O te acelera el diálogo con otros músicos. Pero también tengo que conocer su efecto, la sensación que produce, cómo moldearlo entre los botones y el aire del fuelle, el ataque de las notas. Siempre será un tritono, pero podés moldearlo en un abanico de sensaciones y efectos totalmente diferentes. Esto es lo fascinante del bandoneón, moldear el sonido desde su respiración, como la voz humana.
Escuchamos Homo Sapiens, escrita y compuesta por Rodolfo Mederos, del vinilo Rodolfo Mederos y Generación Cero. A los 12 años, por razones laborales de su padre ferroviario, se mudan a Córdoba y con 16 años, allí en Córdoba, comienza sus primeros toques con orquestas locales de baile, tangos clásicos de D'Arienzo o temas de Nicola Paone, según el público danzante. Por esas épocas, la música para mí era la mística de la bohemia, la noche. Admiraba, y aún hoy lo hago, profundamente a Horacio Salgán y su orquesta, su piano, toda su estética musical. Para mí es el cielo de la música, un lugar por pocos alcanzado. Había muchísimo trabajo en esos bailes, con la típica Nosotros y la jazz. Yo había comenzado paralelamente mis estudios en la Universidad de Córdoba y estaba decidido a ser biólogo, y hasta tenía elegido el campo de la genética vegetal. Siempre tuve ese afán de saber cómo funcionan las cosas, desde sus orígenes, desde las expresiones más pequeñas. Ese mismo interés lo lleva a la música. Cuando los bailes terminaban nuestro pase y subían los de la jazz, yo me quedaba al borde del escenario, como con un microscopio. Quería saber qué eran esas músicas, sus instrumentos, sus sonidos. Trataba de investigar qué era ese mundo musical que no era el mío, pero que era música. Escuchamos entonces a Rodolfo Mederos y Generación Cero con el tema Fuera de mí.
A fines de los años 50, con 18 años, lo que vendrá para Mederos será un punto de inflexión en su carrera musical. Escucha, deslumbrado, una música nueva, con un bandoneón que le costaba descifrar. Escucha lo que vendrá, de y por Astor Piazzolla. Quedé completamente enloquecido. Sentí que eso era un mensaje para mí, no como algo dirigido precisamente a mí, Rodolfo, sino como que ahí había algo para descifrar, como un código entre críptico y genético. Tenía que meterme en eso. Traté de conseguir algunos discos, algunas pocas partituras que llegaban a Córdoba, y me puse a analizar todo eso. Así, con mis muy elementales conocimientos de armonía y nada de composición, armé el octeto Guardia Nueva, con cuerdas, flautas, vibrafón, lo que conseguía. Algunos músicos estaban en la sinfónica. Me convertí con una devoción casi de apóstol de la música de Piazzolla y de ese movimiento. Piazzolla llega a Córdoba y Mederos, sabiendo que iba a estar en la radio, va a su encuentro. Al llegar se encuentra a Piazzolla escuchando una cinta que el octeto de Mederos había grabado en la misma radio para una programación. Cuando llegué vi a Piazzolla escuchando mi música, muy atento y marcando el pulso con la mano. Me dio la mano y me felicitó. Yo no podía creerlo. Menos aún cuando me propone irme a Buenos Aires. Mederos duda y le da una respuesta evasiva no muy definida ni por sí ni por no. Y ahí queda la cosa. Al tiempo Piazzolla regresa a Córdoba para una presentación en el Teatro Rivera Indarte, actualmente Teatro San Martín. Y le pide al promotor que ubique a Mederos para que haga de telonero en su presentación. Yo no podía creerlo, estaba en el escenario con mi grupo y ahí a pocos metros Piazzolla y todos sus músicos en un palco. Al terminar, tocamos unos 4 o 5 temas. El propio Astor, a los gritos, pidió otro tema e hicimos 2 bises. Salimos del teatro y mientras caminábamos, Piazzolla vuelve con el tema de ir a Buenos Aires. Esto parece una escena de una película, pero sucedió exactamente así. Cuando Piazzolla me insiste con la propuesta, estábamos parados en la vereda de la facultad. Levanté la vista y leí: Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias Exactas. Inmediatamente vi la mirada de mi viejo, de sus ilusiones de su hijo, de su único hijo, el hijo de un obrero ferroviario que iba a ser doctor. Mi viejo no tenía ni idea qué era eso de la biología, solo que estaba en la universidad y que iba a ser doctor. Le expliqué a Piazzolla lo que me estaba pasando, y así, sin filtro, me respondió: déjate de joder, Rodolfo, dejá la biología para los biólogos, vos sos músico. Y a la semana Mederos está instalado en una pensión en Buenos Aires.
Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. Escuchá la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escuchá la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Mederos llega a esa Buenos Aires de los años 60 y a ese tango de los años 60, en donde se debate casi a muerte por la muerte del tango. Por un lado, el dedo admonitorio de grupos que señalan qué es o qué no es el tango, y por otro, los que leen al tango como una imagen que quieren ver. El retintín del guapo con el farol, la mina que lo dejó porque es mala y porque la única mujer buena es mamá. Pero había algo unificador, el imaginario sobre el bandoneón. Si por un lado el bandoneón es el sacro sanctorum del tango y no se puede mancillar con otras músicas herejes, por otro lado, con la misma visión sesgada, si el bandoneón es sinónimo de tango, entra en la misma bolsa del compadrito y el farol. Si en la Buenos Aires de los años 40 casi se podía contar un bandoneonista por cuadra, en los años 60 o 70, y bien entrados los 80 o un poco más, para un adolescente, estudiar el bandoneón es un quemo. Y aquí una pequeña digresión. Entendemos, y es lógico, que tango y bandoneón sean sinónimos, desde sus orígenes, su llegada a Buenos Aires y posterior desarrollo. Pero también, y es cierto que apenas unas décadas más tarde, el bandoneón también es chamamecero. Solo recordar a bandoneonistas como Isaco Abisbol o Tránsito Cocomarola, que desde su propio bandoneón crea clásicos como Kilómetro 11 o Puente Pessoa. Por las razones que fueren, para los años 60, el trabajo del músico de tango empieza a escasear. Todavía subsisten los bailes de carnaval, y tal vez el último exponente en cuanto a masividad de público y ventas haya sido Julio Sosa. A su trágica muerte en 1964, Aníbal Troilo comentará: hoy no solo se murió Julito, hoy todos nosotros empezamos a morir un poco más. Y Mederos la pasa mal, realmente mal. Es un músico desconocido y las oportunidades escasean aún más. Sus ahorros se consumen en pocos meses y debe abandonar la pensión, deambulando por Buenos Aires durante el día y durmiendo de prestado en la pieza de pensión que un amigo le comparte solidariamente. Y comiendo a veces cuando logra manotear un pan ante el descuido del panadero. Sin barruntar conspiraciones asesinas, para los años 60 el tango habrá cambiado, casi tanto como cambiaba la misma sociedad. Escuchamos Conspiración por Rodolfo Mederos y Generación Cero.
Lentamente Mederos va recomponiendo su situación. Algunas presentaciones, cubriendo algunos reemplazos, o en cantinas, a veces por el morfe y la propina. Cuando se está acomodando, le roban el bandoneón. Será Piazzolla quien lo rescate y le venda en un pago diferido a perpetuidad uno de sus bandoneones. Decile a mi hijo Daniel que te dé el marrón, probalo y si te gusta, quédatelo. Igual pensaba venderlo, así que pagámelo cuando puedas y como puedas. Recuerda Mederos que cada vez que se encontraba con Piazzolla le decía: toma, Astor, lo del bandoneón. Bueno, después me lo das. Jamás Astor Piazzolla en toda su vida aceptó un solo peso por ese instrumento. Es el bandoneón que en manos de Mederos hoy estamos escuchando. Con la producción independiente de Oscar Matus, el creador del nuevo cancionero folclórico, en 1966 graba su primer disco solista, titulado Al Rojo Vivo, un simple doble con 4 temas, con composiciones de Cobian, Piazzolla y el propio Mederos. En 1967, con la misma producción, graba el LP Matuseando, con la voz de Oscar Matus, Mederos, Rodolfo Alchurrón en guitarras, Arturo Schneider en flautas y Fernando Romano en contrabajo. Participa también en el mítico local 676 de la calle Tucumán, mismo número, junto a otro revolucionario del tango y del bandoneón, Eduardo Rovira. Pasa 2 años fuera del país, primero en Cuba y luego en Francia, y a su regreso vuelve con nuevas músicas y lo esperan a él también otras músicas. Regresa en 1969 y junto a Vinelli y Mossalini
Integra la línea de bandoneones de la orquesta de Osvaldo Pugliese, la misma línea de bandoneones que graba este disco. Y también otros músicos. Me empecé a vincular con artistas del ambiente del rock. Spinetta, Nevia. Había en ellos una apertura musical que no veía en otros ambientes. No sé si era por la onda o porque se daba, yo era un poco mayor que ellos, pero musicalmente teníamos afinidades. Grabé Laura Va para el primer disco de Almendra. Toqué con los chicos de Alas y en el Luna Park en la despedida de Invisible. Me fui nutriendo de otros músicos, de otras músicas, desde ese La Jazz del Córdoba adolescente, Piazzolla, y en Europa vi a Emerson Lake and Palmer, a Yes y a la premiata Forneria Marconi. Necesitaba un espacio que en la orquesta de Pugliese no encontraba, y estuve con Osvaldo por 5 años. Estaba Piazzolla, sí, pero yo siempre creí que meterse en la música de Piazzolla era meterse en una telaraña de la que es muy difícil salir. A la conmoción de esa primera escucha siguió el lógico decantamiento. Piazzolla estaba en su propio camino y yo necesitaba el mío propio. Mederos emprende su camino con el grupo Generación Cero, con bastante éxito para un grupo con esa propuesta musical. Será a principios de los años 70 que Mederos recuerda que ya se encontraba con una experiencia agotada. Siente que esa música dejó de ser su propia música y abandona. Guarda el bandoneón en el ropero y no toca por 5 años, viviendo solo de clases particulares en su casa.
Saldrá de esta crisis volviendo al tango, pero a su manera. A mediados de los años 80 es convocado por la recién creada Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y allí, junto a sus alumnos, comienza como un orfebre, nota por nota, a crear una orquesta típica. En los últimos años, desde algunas declaraciones o interpretaciones que de ellas se hicieron, se reflotó la vieja polémica acerca de si el tango se amortajó con su propio certificado de defunción o transita a pleno fuelle con documentos renovados y al día. Desde este lugar y este programa, con mejores o pocos resultados de nuestros intentos, compartimos músicas coloreadas con sus historias, como nos salga, con la pretensión mayor tal vez de sumar como disparadores de otras músicas. Dejemos entonces que el propio Mederos nos cuente su historia. Volver a sentarme en una línea de bandoneones me produjo un nuevo despertar, un volver, pero avanzando desde un camino recorrido. Tocar esas músicas como un estímulo. Obviamente hay una primera instancia de copiar, hasta nota por nota si se quiere, pero en algún momento hay que desprenderse, conservando la esencia. El tango de la época de oro ya no existe. Existe su música, que es y será maravillosa y conmovedora. Ese tango no existe porque esa sociedad de ese Buenos Aires de 1940 hace 80 años que no existe. El tango, como ese pulso de lo cotidiano de los 40, no puede pretenderse en el siglo XIX, en el siglo XXI. Es una mentira. El problema no son los géneros. El problema es el sometimiento cultural imitativo. Tocar rock como los ingleses, jazz como los norteamericanos, es no tener una propia perspectiva histórica. Si esa perspectiva histórica no existe, no hay presente, un paso previo al futuro. Y sin futuro, las cosas o mueren o quedan aletargadas en un estado de suspensión permanente. Tocar un género cualquiera, por moda, fatalmente desemboca en que la moda de hoy es la liquidación de mañana. Pero siempre hay franjas que se apartan de eso y viven la música desde dos perspectivas fundamentales y complementarias para todo músico: la honestidad y la humildad. Cerramos el encuentro de hoy agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por la operación técnica, a Alferchu Gargano por la musicalización, con un bonus track desde la propia perspectiva histórica de Mederos para un tango de Eduardo Arolas. Arolas, el tigre del bandoneón, el que murió en París en 1924. O como bien dice Mederos en su papel de Fabián Cortés en la película Las veredas de Saturno. ¿Vos viste el cadáver? Escuchemos entonces de Eduardo Arolas, con arreglos de Rodolfo Mederos, Comme il faut, un tango de 1917. Nos estamos escuchando, si lo disponen, el próximo viernes. Pasen bien.